Entonces, gracias a la invitación de esta institución educativa, les decía que en este curso o el esquema del curso que vamos a avanzar va a estar centrado en el tema de, ¿ver? Ya, en el tema del valor en aduanas. Es decir, ¿por qué entro en el tema de valor en aduanas? Pasa que cuando un importador va a una agencia despachante, la primera persona que la asesora de manera general con las pautas siempre va a ser el gerente de operaciones o directamente el despachante de aduana. Pero este a su vez va a encargar ese despacho, ese cliente y toda esa operación a un encargado. Este encargado es el gestor o el liquidador, que generalmente lo conocemos. Y como les he indicado, el gestor o el liquidador es alguien que tiene conocimientos básicos de comercio exterior y los va aplicando, empleando en la práctica todos esos conocimientos que ha aprendido en institutos o en la misma universidad sobre valor en aduana, nomenclatura, regímenes aduaneros, y los va practicando con los distintos despachos de importación. Entonces, ¿qué es lo que quiere este curso? Principalmente que ustedes sepan cuál es la manera óptima de realizar su trabajo, cuál es la manera en la que un verdadero gestor de aduanas debe de realizar ese trabajo. Como les he estado mencionando, siempre hay un contacto inicial. Y este gestor que va a ser designado por el jefe de operaciones, que va a ser designado por el despachante de aduana, el gerente o el dueño de la agencia despachante, es el que se va a encargar de todo el despacho de aduana. Es decir, que va a elaborar, va a empezar a recibir documentos, solicitar documentos, obtener documentos, verificar documentos. A su vez va a establecer la liquidación de aduana, cuánto va a ser un aproximado de los tributos que debe pagar el importador, va a elaborar la declaración de adquisición de mercancías, va a asesorar al importador para la elaboración de la declaración andina del valor. Una vez que tenga todos los documentos de aduana, va a elaborar la declaración de mercancías de importación. Y después de eso, esa declaración de mercancías de importación va a pasar al lado de la aduana. Al lado de la aduana ya se hace el despacho aduanero, donde están los canales, los aforos, etcétera. Una vez que se finalice ese proceso de ese despacho aduanero, ya viene en levante el mismo gestor, que a veces un solo gestor lo realiza todo, a veces en las veces está departamentalizado todo esto, va a entregar los documentos, va a despachar el camión, se procede a la regulación de despachos y ya va a un proceso netamente administrativo, contable, donde se va a tener el escaneo de documentos, la planeación, facturación, revisión, etcétera. ¿Qué es lo importante de todo este ciclo? Porque es un proceso desde que el importador entrega o tiene una necesidad de nacionalizar su mercadería hasta que finaliza todo el despacho, hasta que está completamente archivada esa carpeta para un futuro proceso de control, si es que lo hubiera dentro de el tiempo que dure el tiempo que establezca el código tributario, ¿no? Hasta que llegue a la prescripción. Entonces, todo este proceso es lo que realiza el gestor. Entonces, aquí lo que se tiene planteado en este curso es que ustedes puedan aprender cómo hacen ese trabajo, cómo hace ese gestor ese trabajo. Por eso, en los ejemplos que se manejan este tipo de cursos ya un poco más especializados, no viene una explicación de qué es valoración, no viene una explicación de qué es nomenclatura, cómo se utilizan las reglas de planificación, sino directamente en este curso se avanza, se entrega diferentes ejercicios, dependiendo de los regímenes aduaneros, puede ser una importación de vehículos, puede ser un despacho de la zona franca de Iquique, puede ser un despacho aéreo, puede ser un despacho como en este caso, en este ejemplo, tenemos una importación desde China, desde una persona, y nosotros tenemos que analizar, revisar, verificar que este documento, que es la factura comercial, esté correctamente emitida. Una vez que se emite una factura comercial, también se va a generar una lista de impacto. ¿Cómo yo puedo verificar esos datos? ¿Cómo puedo decir, puedo establecer que esta factura está correcta? Porque esta factura se la tiene que revisar eso principalmente en los datos,
sea, si los nombres, direcciones están debidamente escritos, corresponden a su NID, hay que ver que correspondan al NID que tiene el importador. Hay que ver también que cumpla los requisitos que dice normativa comunitaria. Entonces, hay requisitos que exige la Comunidad de Naciones que todas las facturas de importación deben cumplir. ¿Será que se están revisando todos esos datos? También hay que revisar el sentido de coherencia. Si, por ejemplo, aquí la forma de pago me dice crédito 90 días, entonces debo de solicitar un documento que me acredite que el pago es de 90 días. Si, por ejemplo, el Incoterm me dice fucking down, entonces debo de buscar un documento que me acredite que la condición de entrega o el Incoterm haya sido ese fucking down. China. Entonces, ustedes ya trabajan con documentos. O sea, no el curso, lo principal, como les he explicado, es la parte práctica. Trabajar solamente con documentos, factura, dice que ya a partir de esos documentos construir la forma en la cual ustedes tienen que hacer esta revisión. Por ejemplo, si pregunto a cualquiera del grupo que nos acompañe esta noche y les dijera, ¿cuáles son los requisitos de la lista de empaque? ¿Alguien sabe cuáles son los requisitos que exige la aduana de Bolivia a una lista de empaque? ¿Alguien que quisiera ayudarnos? Por ejemplo, eso está en esta norma, en el reglamento del régimen de importación. En la parte de documentos soporte, ¿no? En la parte de documentos soporte, nos va a indicar cuáles son los requisitos para la lista de empaque. La lista de empaque será un documento soporte obligatorio para el despacho de importación de mercancías heterogéneas, la cual mínimamente deberá contener información respecto a la cantidad de bultos, peso bruto, peso neto y cantidad comercial. Entonces, aquí esta norma nos está estableciendo cuáles son esos datos mínimos que tiene que tener una lista de empaque. Entonces, nosotros, a partir del momento en que ustedes avancen este curso con el tema de documentos y la parte muchísimo más práctica, van a saber, necesito que mi mercadería tenga unidad comercial, tenga peso bruto, tenga peso neto, tenga número de bultos. Esos son los requisitos. ¿Cuáles serán los requisitos de la factura comercial? Eso lo vamos a ver en el curso. Y no solamente eso, también vamos a dar un pantallazo por todos los documentos. Por ejemplo, aquí tenemos el BN. ¿Cuáles serán esos campos que yo, como gestor encargado de una operación de comercio exterior, tengo que revisar? ¿Bien? Entonces, aquí vamos a ver qué documentos, el nombre, que siempre diga tránsito a Bolivia, que esté establecido y el peso coincida con la lista de empaque, que hay una descripción de las mercancías. Eso también vamos a tener que revisar. Vamos a tener que revisar también el tema de los seguros. ¿Serán que todos los seguros son válidos? ¿Habrá algo que yo tenga que cerciorarme o revisar en los seguros? ¿Cómo están establecidos los CRTs? ¿Los CRTs tendrán algún campo que yo deba de cuidarme, algo que tengan que revisar? En el tema de las facturas de transporte, ¿qué requisitos tendría una factura de transporte? En sí,